los mesones, sillas y sofás. Conversaciones en casa. Son las 10 de la mañana con 39 minutos y yo no sé si tú recuerdas que cuando uno va a la playa puede ver esas palmeras hermosas y te da así como unas ganas de tomarte una agüita de coco quizás, o un batido de coco. Sí. Pero generalmente, aunque sea agua, pero algo porque te da calor. Pero en realidad, en muchos países donde hay situaciones de huracanes, de tormentas, las palmeras son de estos árboles que se mantienen aún firmes en medio. Y más que firmes, son flexibles, ¿no? Parece que se van a romper, pero no se rompen, sino que vuelven a estar paraditas. Pero hay otro tipo de árboles que en cambio vienen estos vientos fuertes y se despedazan. Y parte de esta ilustración está en el libro Levantándose desde el punto cero. Y el autor de este libro está con nosotros, Boris Aguirre, para hablar de esta palabra que a veces uno no sabe cómo definirla, pero que es tan importante en medio de la crisis, y es la resiliencia. Así es que, Boris, muchísimas gracias por aceptar la invitación y poder conversar de este tema desde una perspectiva personal, pero también desde la perspectiva del emprendimiento. Berito, muy buenos días. Duval, muchas gracias. Qué placer estar aquí otra vez. Me siento como en casa. Es un gusto estar con ustedes y hablar de este tema que lo estamos viviendo de manera continua desde el 2020. Así es. Desde el 2020 vemos la necesidad de resiliencia en las personas, en las familias, en las empresas, en los equipos económicos, en la sociedad realmente. Y esa vitalidad que Dios nos da del poder volver a un punto inicial de restaurarnos es vital e importante para todos nosotros en este momento. Boris es máster en dirección de instituciones educativas, además ingeniero comercial, coach profesional y autor, no solamente de un libro que es el que lo tenemos en este momento en manos, Berito y yo, Levantándose desde el punto cero, sino también autor de otros libros como Motivación y Automotivación para Líderes, y sé que ya está cocinándose otra publicación también, ¿verdad, Boris? Pero en diferentes momentos de nuestra vida, ahora en esta coyuntura de la pandemia, creo que muchos hemos en cierto sentido experimentado ese punto cero. Pero muchas familias en diferentes circunstancias y momentos en la historia de su vida han experimentado varios puntos ceros. Es casi como volver a empezar. ¿Cómo? Desde un punto cero uno tendría que volver a empezar. ¿Cuál debería ser el primer paso cuando uno siente que está en un punto cero, en un punto muerto por alguna razón? Y hemos dicho, ¿verdad? Hay muchos contextos. Fallecimiento de un ser querido, pérdida de un trabajo, enfermedades que uno no se esperaba, que le diagnostican y de pronto le diagnostican y uno se siente como en un punto cero. Bueno, es importantísimo aclarar lo del punto cero, porque nosotros normalmente pensamos que cuando algo no nos sale bien fue porque hicimos algo mal. Entonces me porté mal en el trabajo y por ende perdí el trabajo, no hice una buena gestión comercial, por ende perdí mi negocio, no me desempeñé bien en mi matrimonio y me conlleva un divorcio. El punto cero es cuando viene una tragedia. Yo realmente empecé a escribir el libro luego del año 2016 del terremoto en Manta, cuando las personas estaban a las 7 de la noche muy contentas en familia, comprando cosas, la tierra tiembla y se cayó tu casa, tu almacén, tu fábrica, murieron tus seres queridos, sin tú haber tenido culpa. Y cuando se te quita el piso y vives una tragedia o una crisis, ese es un punto cero. Lo que estamos viviendo ahora desde hace 2 años en el mundo y en Ecuador es un punto cero. El COVID nadie se lo esperaba y llegó a quitar plazas de trabajo, llegó a tener reducción salarial, llegó a que se mueran muchos seres queridos. Que cierren negocios. Llegó que cierren negocios. Acuérdense, en marzo decretaron que todos debíamos estar encerrados y solo el 30% de los negocios podían vender, que eran los alimentos y las farmacéuticas. El resto de empresas cerrados más de 45 días, 75 días, de lo que me acuerdo en estadística. Inicialmente. Claro.
Y según las estadísticas, si tú tienes una microempresa y la tienes cerrada 30 días, quiebra. Las empresas medianas 60 días y las empresas grandes 70 días, según las estadísticas internacionales. Y nosotros estuvimos cerrados casi 3 meses. Entonces, esa es una crisis que te afecta a varios aspectos. Primero, la económica, pero segundo, la emocional. Tercero, la parte de tu autoestima. Cuarto, la seguridad y la relación familiar. Y en todos esos aspectos hay que generar resiliencia, porque todo eso está afectando. Por eso cuando hablamos de resiliencia, a mí no me gusta hablar de que el emprendimiento simplemente póngase a vender otra cosa, innove un nuevo producto, porque hay muchas cosas que trabajar. Primero hay que renovar la confianza en sí mismo. Segundo, hay que renovar tu autoestima. Tercero, hay que renovar tu fe. Y cuarto, hay que renovar e innovar en nuevas ideas y nuevos propósitos. Entonces el trabajo es mucho más profundo. Claro, ahora Boris, lo que tú estás hablando creo que es importante, porque cuando viene una crisis, una pérdida total, es como levántate en este momento y no hay un proceso de luto, un proceso de hacer catarsis. Y la cabeza, no está lista para renovarse, o sea, uno no está en condiciones como para pensar con lucidez, con creatividad nuevamente. Está... En shock. En shock. Yo iba a decir está idiotizado. No, está en shock porque no sabe qué hacer. Aturdido, pero ¿verdad? la gente está como, levántate, apúrate ya, hay que hacer algo, hay que transformar esta situación caótica en algo nuevo. Pero estás hablando también de que parte de la resiliencia es tener un momento de luto, quizás. Sí. Uno va a vivir una curva de duelo. Siempre que hay una tragedia, siempre que hay una crisis, sea económica, familiar, sentimental, emocional, tú vas a vivir una curva de duelo. Y la curva de duelo se vive primero con una etapa de shock. La etapa de shock es donde tú no crees. Tú no crees que la persona falleció. Tú no crees que te quedaste sin trabajo. Tú no crees que tu empresa quebró. Tú no crees que tu hijo se quiere ir de la casa. Tú no crees la rebeldía o la pelea que hay con tu esposa. Tú no lo crees. Y luego de la etapa de shock viene la etapa de negación. Entonces digo, no, esto va a pasar. Y lo que nos pasaba, ¿no? Nos mandaron 7 días y dijimos, ya mismo regresamos, lo tomamos como vacaciones. Y una etapa de negación donde no entendemos la crisis que estamos viviendo. O esto no me está pasando a mí. Esto no me está pasando a mí. Es más, tú has visto a muchas personas en duelo que cuando se acercan a darle el pésame, la persona que está en duelo da el pésame mejor que el que se acerca donde él. Y se le ve firme, como que no ha pasado nada. Sí, todo está bien. Pero esa se llama la etapa de negación. Niego mis sentimientos, niego mi realidad. Pero luego de la etapa de negación va a entrar una etapa de ansiedad. Y ahí sí viene una etapa de dolor, una etapa de tristeza, una etapa de ansiedad, una etapa de ira, una etapa de disgusto. Toda esa etapa que se vive y que todos la vamos a vivir, la puedes vivir de dos maneras. Externamente o internamente, que es la más peligrosa. Porque cuando lo hago externo, me uno con mi familia, me desahogo, tengo un grupo de apoyo. Cuando lo hago interno, hacia afuera muestro una careta, pero todo el sufrimiento y el velorio lo estás llevando por dentro. Es como una bomba. Es una bomba. Y ahí vienen las úlceras, ahí vienen ataques al corazón, vienen una serie de consecuencias porque me estoy guardando y reprimiendo todos esos sentimientos dentro de mí. Todo esto va a llevar, ¿sí?, ya sea una curva de duelo de semanas, una curva de duelo de meses y hasta de años, esto va a llegar a que se caiga en una etapa de depresión. Y la etapa de depresión, que es una depresión donde todos vamos a vivir, esta etapa de depresión es una etapa de depresión peligrosa. Porque si tú no la manejas bien, puedes pasar de la depresión 1 a la depresión 2 y a la depresión 3. ¿Cuál es la etapa de depresión 1? Es cuando mi realidad, lo que me rodea, no me gusta. Entonces no me gusta mi trabajo, no me gusta donde estoy, no quiero ir al cine, no quiero salir a comer, no quiero compartir con la familia. Depresión 1, normal que todos vamos a pasar. Se dice que esa etapa de depresión puede durar de 2 semanas hasta 2 meses. Pero si esa depresión no se maneja bien, vas a pasar una etapa de depresión 2. La etapa de depresión 2 es cuando la persona se empieza a negar a sí mismo. Y entonces empieza a decir, yo no valgo, yo no soy bueno, yo no soy capaz, yo no puedo. Y ahí es necesario el apoyo psicológico, el apoyo de un psicólogo que le ayude a la persona. Y si no se
cura o no se trata la depresión 2, puede caer a la depresión 3, donde la persona niega su sentido de vida. Mi vida ya no tiene sentido. Y es donde se puede presentar el riesgo de suicidio, y es ahí donde se recomienda el apoyo de un psiquiatra. ¿Cuál es la buena noticia? Según los estudios en psicología, que las personas que tienen un acercamiento a Dios, las personas que tienen fe, las personas que tienen un Dios omnipotente a su lado, en la etapa de depresión 1 fácilmente pueden salir apoyados en su fe al siguiente paso de la curva, que es ya ascendente, que es la etapa de aceptación. Y ese es el punto clave. Cuando trabajamos con la gente de la costa después del terremoto, estudiando el manual de epicrisis de la Universidad Católica acá de Ecuador, me dijeron: Boris, tú tienes que ir allá después de 30 días, porque tienes que dejarles pasar las primeras etapas de duelo, de negación, y ahí es donde hay que entrar, y ahí entramos con esta conferencia, Si hay vida y esperanza, para ayudar a las personas a salir de la depresión hacia la aceptación. Y cuando una persona está atravesando por estas etapas, llámese de dolor, de situaciones difíciles, de puntos cero, ¿cómo tendría que refugiarse en otras personas? Tal vez la familia, amigos, aunque a veces por las mismas situaciones uno empieza a poner escudos. Es como: no quiero que nadie tenga lástima, tenga compasión de mí. ¿Cómo abrirse un poco y generar esa flexibilidad social para permitir que otra persona efectivamente sí me acompañe en mi dolor? Bueno, nosotros hemos encontrado dos formas importantísimas. La primera es buscar y aferrarte a Dios de todo tu corazón. Cuando la persona entra en una etapa de duelo y entra en esa búsqueda de un Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos va a ayudar, un Dios que nunca nos dijo: tú no vas a pasar por crisis. Nos dijo: yo voy a estar contigo en la crisis, yo voy a estar contigo en la tormenta. Es más, yo comienzo el libro en el capítulo 7 con esta promesa que dice: y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Está en Apocalipsis 21. Esta es la promesa que da consuelo a la persona que se acerca a Dios, porque encuentra un Dios que te va a enjugar las lágrimas, que te va a comprender, que va a sanar tu herida, que te va a ayudar a levantarte, y es un Dios que te da esperanza a algo nuevo. Entonces, si yo busco a Dios en fe, puedo descargar con Él, voy a encontrar consuelo. Pero lo segundo es sí poder encontrar un grupo de apoyo que me ayude a pasar la etapa de duelo. Ahora, vamos un poco más a la parte de problemas con los emprendimientos, ¿verdad? Experiencias negativas, experiencias de punto cero con los emprendimientos. Hay personas que dicen: he intentado este emprendimiento, no me fue bien. Intenté este otro, tampoco. He intentado de todo y no he podido echar raíces con un emprendimiento como para salir adelante. ¿Qué le aconsejarías? Bueno, hay dos formas de ver el emprendimiento. Si tu emprendimiento cambió porque te cambiaron las reglas del juego, te cambiaron las condiciones de mercado, ¿verdad? Esa quiebra, ese emprendimiento fallido, no es un emprendimiento por haber planificado mal, porque hay dos formas en que un emprendimiento falla. Lo planifiqué mal y no me fue bien, o me cambiaron las curvas de las reglas del mercado y no me fue bien. Yo me acuerdo, conversaba con una persona que conocí, vino de Venezuela. Esa persona que vino de Venezuela vino con su esposa, su hijito, y empezó a emprender en los famosos carritos de tequeño. Entonces empezó a vender en los parques los tequeños, le fue muy bien, ya tenía un carrito, luego empezó a tener otro carrito de tequeños, ya luego vino otro primo, 3 carritos, es decir, ya estaba siendo un empresario, le iba bien. Subiendo ya. Y llegó el COVID, la pandemia, no podías comprar nada de la calle, quebró. Entonces, ¿estaba mal planificado? No. ¿Le estaba yendo bien? Sí. ¿Había demanda de parte, había público que demandaba? Sí.
pero la condición del mercado cambió y le llevó, ¿no es cierto?, a cerrar porque ya no se vendió más. Entonces, una persona que vive esa situación, lo primero que debe tratar de evitar que entre dentro de su pensamiento es: te fue mal, no puedes emprender, fallaste, porque acuérdate que hay un enemigo, y el enemigo quiere hurtar, matar y destruir. Cuando algo te sale mal, el enemigo quiere matar tu autoestima. Entonces, claro, esta persona lo que tiene que hacer es: cayó en un punto cero, hay que saberse limpiar, curar las heridas, y decir, y ahora voy a hacer algo de lo que está demandando el mercado, que mucha gente se dedicó a hacer eso, mascarillas, gel, cuestiones antibacteriales para volver a producir. Ahora, ¿qué pasa cuando tú hiciste un emprendimiento mal planificado? Que es la otra realidad, ¿no? Y entonces digo, me voy a vender helados a los pies del Cotopaxi. En ese frío nadie compra helados. Entonces... O a lo mejor sí. O a lo mejor sí. Es que, hermano, a uno le da una sed. Ahí arriba en el hielo. No, tranquilo. Sí. O la gente que a veces viene a la costa y se va a vender corviche en el Amazonas. Ajá. No es lo mismo que en las playas de Manta, es decir, claro. Es diferente. Entonces, claro, ahí es donde el emprendimiento fue mal planificado. Y la Biblia también nos dice, ¿no? Antes de salir a la batalla hay que planificar. Entonces, la persona que se da cuenta que su emprendimiento falló porque no lo planificó bien, es donde debería buscar una guía, orientación. Justo hablábamos de estas nuevas fundaciones que están dando una buena guía para saber planificar bien antes de entrar a un emprendimiento. Entonces, sí hay que entender cuál fue la causa de que el emprendimiento no falló. Mira que hay otra, ¿no? Hemos hablado de dos, pero hay una tercera. Una traición comercial. ¿Qué significa eso? Te pusiste el emprendimiento con un socio, la cosa está yendo bien y de pronto el socio se montó a la competencia al lado tuyo con tus propios clientes y tu propio sistema productivo y te quebró. Y pasa muchísimo. Se ponen 2, 3 personas, un negocio, una de hamburguesas, uno de hot dogs y de salchipapas. Sí, y uno de los socios dice, yo me quedo con todo y te dejo a ti sin nada. O se puso al frente y te está vendiendo a precios más bajos y te hace dumping. Entonces, hay diferentes cosas. No me asocié bien, no planifiqué o realmente cambiaron las condiciones de mercado. Wow, estamos conversando con Boris Aguirre de la resiliencia y sería bueno también definir qué es resiliencia, ¿no? Porque quizás hay personas que dicen, sí, es esa fuerza para salir adelante, pero ¿qué más es? Y algo que hemos notado es que parte de la resiliencia es que a partir del punto cero debemos tener este momento de catarsis, de sanar, de luto, para luego también levantarnos con fuerza, porque si no le damos tiempo a analizar lo que pasó, generalmente podemos cometer los mismos errores muchas veces o reaccionar de maneras donde el corazón no está sano. Son las 11 de la mañana y estamos conversando con Boris Aguirre. Él es autor de varios libros. El del que estamos hablando hoy es Levantándose desde el punto cero, resiliencia basada en las promesas de Dios. Boris, están llegando ya algunas preguntas, pero nos encantaría hablar de qué es la resiliencia y cuál es ese proceso que nos permite también estar preparados, porque a veces pensamos que la resiliencia es pasó algo y reaccionas pronto y actúas pronto y para salir adelante, pero eso realmente no es resiliencia propiamente dicha, Boris. Sí, la resiliencia, bajo el concepto que habla el diccionario, es la capacidad de un elemento de volver a su estado natural luego de haber sufrido una gran presión. Por eso el ejemplo que tú pusiste de la palmera se dobla por la presión de la tormenta, aguanta y resiste y luego se levanta. Esa es la habilidad, resiste durante el tiempo de presión. No es que trata de levantarse en medio de la presión. Entonces nosotros los seres humanos tenemos que aplicar primero ese primer principio de resista. En el tiempo que tú resistes, en el tiempo de crisis, es el tiempo que en la curva de duelo se llama, o yo lo llamo la caída. En ese tiempo de la caída, donde sufriste la crisis, tú primero vas a vivir una etapa de sorpresa. La sorpresa afecta en la parte emocional, te trae un susto, te trae algo que tú no esperabas, te genera sorpresa. Y luego o lo conocen también como shock, luego vas a vivir una etapa de negación, donde tú piensas que eso a ti no te puede pasar. Eso no es posible que me pase si mi negocio iba tan bien.
No es posible si yo estaba vendiendo bien. No es posible y vives una etapa de negación. No puede ser que se haya muerto el ser que querías. No puede ser que la persona que yo amaba me dejó. No puede ser que mi hijo, a quien consentí y amo, ahora se quiere ir de la casa. No puede ser, y es negación. Todas estas etapas, según cada persona, duran diferente tiempo. Luego vas a vivir una etapa de dolor y ansiedad. Y en esa etapa de dolor y ansiedad, que es normal, y es importante que la gente sepa que esto es parte de la curva de duelo, te va a faltar el aire, no vas a poder respirar, no vas a poder dormir, o no vas a querer levantarte de la cama, sientes como que tuvieras 5 quintales de encima y no quieres hacerlo. Y eso es importante. Ahora, cuando tú estás viviendo en familia una curva de duelo, puede que yo esté en etapa de negación, pero tú ya estés en etapa de dolor. Y aquí una parte clave es la inteligencia emocional. Yo tengo que ser inteligentemente emocional para saber manejar y acompañar una curva de duelo en mi grupo familiar. Porque si tú tienes a tu esposo o a tu esposa que no quiere levantarse, que está en ansiedad, no le puedes decir, ya levántate, vamos, ¿sabes? Porque tú estás en una etapa diferente. Entonces hay que saber manejarlo inteligentemente. Luego viene una etapa, cuando paso el dolor y ansiedad, de aceptar. Esto es como Alcohólicos Anónimos. Tienes que aceptar. Y tengo que aceptar que estoy en una curva de duelo. Y quiero terminar con este punto porque este es clave. Superar la culpa. Cuando hay una crisis, el ser humano busca un culpable. Y puede ser, se fue mi hijo por culpa tuya. O perdí el negocio porque tú no administraste bien. O estamos en crisis porque tú no ahorraste y gastas mucho. Y normalmente en crisis trato de buscar un culpable. O mi pareja, o mi socio, o la persona que trabaja conmigo, o me culpo yo mismo. Y cuando yo me entro en ese engaño de la culpa, es lo que hace que te mantengas en el suelo. Uno tiene que liberarse de culpa. Y eso es lo más hermoso en la vida cristiana. Jesucristo nos libera de culpa. Wow. Tenemos algunas inquietudes ya. Hay varias preguntas. Sí. Yo pido un consejo, justo dice una de nuestras amigas oyentes. Perdí mi trabajo, tengo 55 años. No he tenido capital para emprender y trabajo en lo que me da las posibilidades. Pero en verdad me siento deprimida y no sé qué hacer en mi profesión. No encuentro trabajo y yo era asistente administrativa. No tengo familia, ni esposo, ni hijos. Sin embargo, necesito un consejo para salir adelante. Les cuento, me despidieron teniendo 18 años en la empresa donde trabajaba. ¿Qué le podemos decir, Boris? Bueno, primero, importante, yo quiero retomar la última parte, superar la culpa. No creas que es por ti. Lo que llevó la pandemia en el año 2020 es que la mayoría de empresas corten los contratos laborales de las personas que tengan de 17 años para arriba, porque era una forma de protegerse del pago de una indemnización muy fuerte, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue recortar. Entonces no es que eras tú, es algo que se aplicó a muchas personas. Entonces una vez que sabemos que es una crisis general, como un terremoto, no es que se derrumbó mi casa, se derrumbó todas las casas. Importante, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos levantar? Primero, liberarte de la culpa, no es tu culpa. Segundo, vamos a trabajar ahora en lo que yo llamo la estrategia de las 24 horas. Tú y yo hemos oído que cuando hablamos de autoestima, hablamos de planificación, dicen visión de futuro, mira el Everest, ve más allá. Cuando uno está en crisis, tienes que vivir una estrategia del día a día, 24 horas. ¿Qué debo hacer hoy? Hoy es un día bueno, la pasé bien. Si hoy no me fue bien, planifico para mañana. Entonces tú tienes que empezar a planificar hoy. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos a empezar a desarrollar nuevas habilidades. Podrías decir, a ver, ¿qué hay otra cosa que me gusta hacer? Ya sé que la parte administrativa era lo mío y trabajaba en eso, pero de pronto tú tienes un don, un talento que Dios te ha dado que podrías desarrollar desde el simple hecho de hacer una empanada, preparar hamburguesa, de hacer una pizza, algún tipo de servicio que pueda decir, hoy podría brindar eso a alguien que esté alrededor mío y empezar a trabajar en lo que te gusta. O a lo mejor, Boris, empaquetar de una manera diferente lo que sí sabe hacer.
Porque a veces uno dice dónde me pueden dar trabajo y que puedo poner en práctica mi conocimiento. La otra es hacer de su conocimiento como que si estuviese preparando una receta de una manera diferente. Lo que sabe no podría empaquetarlo de una manera diferente y vender eso. También lo podría hacer, pero tenemos que entender algo. Según la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, se ha perdido 1.500 millones de puestos de trabajo en el mundo en este año y medio. Quiere decir que hay una contracción laboral fuerte. Ahora, lo que podríamos hacer es aplicar a aquellas empresas que sí están vendiendo bien en medio de la pandemia. Entonces, tú sabes, laboratorios farmacéuticos, lugares de alimentos, cadenas alimenticias, donde podría de pronto decir, puedo aplicar en ellos con mi experiencia, aunque sea ganando menos, para mantener un ingreso fijo. Acá hay un caso, tú hablabas también de la traición comercial, ¿no? Es un caso medio parecido. Tenía un trabajador al cual le enseñé todo el movimiento del negocio y la producción, sin embargo, él dejó de trabajar con nosotros y se puso un negocio igual, pero no le fue tan bien. Entonces, en ese tiempo nos pidió nuevamente que le demos trabajo. Yo no sé qué hacer porque realmente sí necesito colaboradores, pero la desconfianza que tengo es por lo que ya pasó. ¿Qué decirle en ese caso? Bueno, si la persona se fue siendo deshonesta, habiendo robado información, habiéndose llevado la base de datos, llevado los clientes con los que tú trabajabas y ofreciéndoles el mismo producto, hay un principio que nosotros manejamos en recursos humanos y es los valores no son negociables. Entonces, si hay ese alto riesgo porque la persona violó valores, lo más seguro es que en una situación de necesidad vaya a volverlo a hacer. Entonces es preferible invertir capacitando a otra persona para que te pueda ayudar y poniendo muy claro la parte de las reglas de manejo de información de clientes de base de datos. Tenemos otra inquietud. En ciertas etapas de mi vida me han dado ataques de pánico o de ansiedad. Siento que me derrumbo, que nadie me puede ayudar. Incluso me apego de Dios y últimamente me dan ataques muy frecuentes por problemas en el trabajo, mi matrimonio y conmigo mismo. Me dicen que debería visitar al psiquiatra y muy probablemente tomar antidepresivos. ¿Qué me aconsejan hacer, por favor? Espectacular la pregunta. En la primera fase de la curva de duelo, que yo le llamo la caída, que fue donde hablamos de la sorpresa, la negación, el dolor, la aceptación y superar la culpa, la segunda fase que se pasa es la fase de sobrevivir. En esta fase de sobrevivir, que también involucra 5 aspectos, lo primero es pelear un día a la vez. Esa es la primera estrategia. La segunda se llama buscar todos los días 30 segundos de oxígeno. Lo que nuestro compañero nos está comentando, yo lo asemejo a que en los momentos de crisis tú vives como caer bajo el agua. Tú fuiste sumergido bajo el agua y tienes esa desesperación de respirar. Y cuando uno está en un problema siente que no puede respirar, siente que se muere. La persona que cae en ansiedad siente eso, no puedo respirar, me estoy muriendo. Y uno dice, lo que necesitaría es por lo menos sacar la cabeza un ratito del agua, tomar una bocanada de aire, 30 segundos de oxígeno y luego sigo buceando. Para mí esos 30 segundos de oxígeno son con Jesús. Cuando tú sientes que te estás ahogando, ponte de rodillas, busca 30 segundos de oxígeno con Jesús, aférrate de una promesa y eso te dará oxígeno para seguir peleando el siguiente round. Luego dice, acuérdate, si tú todavía tienes vida y esperanza. Cuando hay muerte ya nos vamos, o al cielo o al infierno, pero mientras haya vida, hay esperanza. El ladrón malo, según la Biblia, ¿no? El bueno, el izquierdo, el malo, no me acuerdo cuál de los dos era. Los dos eran ladrones. En el último segundo, el uno se arrepintió. Y hubo esperanza. Y luego sí tengo yo aquí en el punto 9, busca ayuda. Entonces, si tú sientes que necesitas la ayuda, busca ayuda, pero por favor busca ayuda de una persona probada. Si vas a ir a un psicólogo, que sea un psicólogo que comparte tus principios cristianos, que tú sepas que ya ha ayudado a otras personas, que tiene experiencia de vida. No puedes ir a pedir ayuda a una persona soltera sobre problemas con tus hijos,
porque tiene que tener la experiencia vivida. Entonces, importante, busca ayuda, pero busca ayuda de personas probadas. Y por último, sostente de promesas claves para tu vida, para tu situación que Dios te da. Qué importante, ¿no? Hay varias preguntas, Duvall. Sí, otras inquietudes. Yo tengo un emprendimiento de pijamas para adultos y niños. No dispongo de un local. Las he publicado en grupos de compra y venta, pero solo preguntan ¿y cómo puedo hacer o cómo puedo convencer al cliente para que compre? A pesar de que les ofrezco a precios módicos. Estrategias, ideas de cómo poder, en este caso particular, hacer con sus pijamas. Digo, para venderlas. Bueno, ahora hay muchos expertos ya en redes sociales y realmente a precios muy convenientes te están guiando en cómo presentar la información a través de redes sociales que llegue al público. Es interesante, la venta por redes sociales es muy diferente que la venta en un almacén. Entonces a veces nosotros pensamos que yo debo mostrar el producto, 20 fotos, darle la vuelta, y en redes sociales es diferente. En redes sociales hay elementos emocionales que logran el impulso de compra. Entonces, importante, si tú lo estás haciendo en redes sociales, acercarte a una de las personas que sepa cómo hacer un feed, cómo hacer una historia, cómo publicar en Instagram, cómo se maneja la parte de Facebook. Y lo otro es segmentar el grupo objetivo al que le estás promoviendo. Por ejemplo, si tú estás vendiendo ropa para niños, pero te está llegando la información a personas mayores de edad, de tercera edad, no es el público objetivo. Entonces hay que averiguar cómo en redes sociales tu producto le llega a personas que sí la necesitan para poderlo hacer. Segundo, por favor, mi consejo, pongan los precios. Todavía vivimos en el esquema de que muestro el producto y no pongo el precio para que me lo pregunten. Por interno. Y ya se ha oído muchísimos comentarios de la gente, si no me pone el precio, no me gusta. Ponga el precio, sea transparente, esto cuesta tanto. Y si quiere vender más, ponga la promoción. Entonces la gente se engancha por la promoción. Interesante, es una idea muy práctica, ¿no? Porque a veces solo está ahí publicado el producto y es precios y tal vez te puedes perder la venta por no tener claro. Aquí hay alguna amiga que dice, 20 años trabajé en un negocio de que mi esposo... el negocio era de su esposo. Ahora quiere que nos pongamos de ese negocio en el cual ella estaría al frente, pero yo no quiero. Estoy estudiando y este último semestre de educación básica tengo muchos sueños respecto a la educación con personas con discapacidad. Así es que no tengo la menor idea de empezar este emprendimiento de educación con personas con discapacidad, pero está estudiando. Pero por otro lado, su esposo quiere que trabaje en el negocio del esposo. No sabe qué hacer esta persona. Bueno, hay un principio clave y la señora tiene razón en su duda, porque uno para triunfar en un negocio tiene que amar lo que se hace. Entonces, ella debería estar enamorada de la misión, del negocio, del objetivo. Ahora, si por necesidad tenemos que compartir la responsabilidad, la visión sería que el esposo trabaje con ella a medio tiempo, es decir, que le encargue a ella ciertas funciones administrativas o puntuales que ella pueda hacer y él esté del otro lado apoyando y supervisando para que no sea solo la carga de la otra persona. Pero es importante, hay que amar lo que se hace, hay que tener la pasión por lo que se hace. Muy bien. Aquí, a propósito de todo lo que hemos estado conversando, viene otra historia. Estoy separada ya 2 años, dice nuestra amiga, y he pasado todas estas etapas de las cuales ustedes están conversando. Para mí, lo más importante fue acercarme a Dios y el apoyo que he tenido de la familia en Cristo. No ha sido fácil, he pasado por todas esas etapas y ahora estoy saliendo adelante también con mi emprendimiento. Estuve en un taller de sanando heridas del corazón, también nos cuenta, y eso le ayudó muchísimo. Gracias por compartir también esas historias de vida. Sí, ¿verdad? hay una pregunta más porque el tiempo pasa volando. Bueno, hay varias preguntas, pero Marito. una más. En el caso de una amiga que nos dice, a ver, está en un negocio familiar, está produciendo pérdidas de este negocio y alguien le dijo que es mejor perder el dinero y no la familia. ¿Cómo se podría manejar en esa situación? Porque va a venir conflicto, va a venir roce seguramente. ¿Cómo manejarlo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Están en un negocio familiar. Ella invirtió en ese negocio familiar, pero no están generando ganancias, sino pérdidas. Le han dicho que mejor se separe del negocio familiar, si eso sería lo correcto o no.
Bueno, la parte importante ahí siempre es salve la familia. Las familias es lo más importante. Es terrible que se destruyan familias por peleas económicas y de negocios. Entonces es importante ser sinceros y poder diferir las situaciones, las diferencias, de una forma sabia, una forma prudente, una forma amigable. Si de pronto en el negocio 2 o 3 personas se quedan manejando el negocio y el resto de la familia se separa por sanidad, por salud mental, mucho mejor a que estén todo el mundo sometido a presiones, diferencias, enojos, peleas. Entonces sí es importante conversar y luego llegar a un trato justo si es que hay que dividir capitales y eso. Yo quería darles un consejo final. En tiempos de resiliencia, en tiempos de crisis, a pesar de que vivimos la curva de duelo, una de las cosas claves para levantarse es salir de la autoconmiseración. ¿Qué es la autoconmiseración? Pobrecito yo, ¿por qué me pasó a mí? Yo no valgo, yo no sé, no me voy a salir nada bien, no puedo, me despidieron. Cuando las personas se caen envueltas en esta situación de culpa y autoconmiseración, no se pueden levantar. Es como cuando el niño se cayó, por eso yo lo llamo levantándose, porque es como una caída que te fuiste de cara. Y te dolió. Una caída dura, te fuiste de cara. Si yo me quedo ahí llorando, me voy a quedar ahí y no me voy a levantar. A veces con el dolor y todo tengo que incorporarme, sanar mis heridas y volver a intentar a levantarme. Entonces la autoconmiseración no te va a ayudar. Es cierto, voy a llorar, es cierto, me va a doler, pero llega un paso en el cual tengo que aferrarme a algo y ese algo es las promesas de Dios que me levantan y saber levantar. Una pregunta más, Ferito, una más, y es que me encantaría echarle una mano a este chico, porque el perfil dice que el hijo de la persona que nos escribe fue abanderado en el colegio. Eso es bueno por un lado. Sin embargo, por otro, justo a propósito de la inteligencia emocional que estabas hablando, Boris, no sabe qué estudiar en la universidad. El muchacho es muy capaz, los padres ven un potencial muy grande, sin embargo necesitan ahí un pequeño consejo. Es interesante porque muchos de los jóvenes que tienen un alto nivel académico, que han sido como en este caso abanderados, escoltas, primeras escoltas, son personas muy exigentes. Consigo mismas. Lamentablemente en el sistema educativo todavía no hay un link eficiente para que los alumnos de 5º y 6º curso entiendan cómo son las nuevas profesiones. Seguimos con la misma metodología de antes. ¿Cuál es? Hacen una feria, vienen a las universidades, presentan y pensamos que con eso ya saben. Y resulta que no es así. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que se podría hacer? Yo les recomiendo que la persona pueda obtener o ayudarle a los padres a hacer ciertas prácticas. Es decir, mira, de pronto me interesan 3 o 4 profesiones. ¿Cómo puedo hacer cortas prácticas de un mes para ver en la vida real cómo es esa carrera, cómo es esa profesión? Yo sé que ahora hay orientadores profesionales y hacen una consulta, pero una consulta no cambia las inquietudes internas. Lo que realmente se debe vivir ahí es la experiencia. Entonces, llevar a que su hijo viva una experiencia haciendo una práctica, y a través de la práctica el joven va a decir, de verdad esto es la vida real y sí me gusta y me voy por esta carrera. O lo que pasa mucho, no ha sido como yo pensé, me voy a otra. Y si tú puedes tener la opción de hacer prácticas, aun cuando pierdan un semestre de estudio, si ellos escogieron bien su carrera, ya no se van a cambiar de carrera. Porque yo tengo hijos universitarios y es impresionante, entran 200 jóvenes a arquitectura, 100 de ellos al primer semestre ya cambiaron. Se dieron cuenta que no era lo de ellos, no soportaron el trabajo, no soportaron la presión, y tú dices, ¿y a qué se cambiaron? A psicología. ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Entonces, oye, no ves Obviamente el joven no tenía claro lo que era, se enamoró simplemente de un nombre. Entonces, importantísimo, ¿no? A mí me gusta cuando las universidades tienen estos programas de hacer visitas a que los jóvenes puedan ir, ver el campus, ver lo que es, conocer. Eso les ayuda a despejar mucho. Fue justo lo que le pasó a mi hijo, ¿verdad? Que intencionalmente
le llevamos a la facultad en 2 universidades de gastronomía, porque él fue a conocer los laboratorios de gastronomía, que son como réplicas de cocinas de los restaurantes, de los hoteles, por ejemplo. Y era, hijo, tú aquí quieres pasar parte de tu vida o una buena cantidad de tu vida en ambientes así. Y después dijo, creo que lo mío no es eso. Pero fue muy bueno esas experiencias, o en lugares reales de trabajo, o en algunos laboratorios según el campo en el que se está preparando, que también tienen las universidades. Y a veces preguntar de eso en las universidades es bueno, como tú dices. Así es. Y con eso queremos agradecerte, Boris, de verdad. Hay muchas preguntas, hay personas que incluso están preguntando cómo pueden adquirir tu libro. Pues hay que darles el dato, es Levantándose desde el punto cero, resiliencia basada en promesas de Dios, de Boris Aguirre. Entonces tú puedes, ¿dónde pueden adquirir el libro, Boris? Bueno, hay varias partes. Pueden llamar a Librería Dios es Fiel, quienes la conozcan, se las llevan a domicilio. Pueden comprar a través de las apps de Tipti, de Tenderati, también las compran ahí, se las llevan a domicilio. Pueden escribir a mi página web www.desempre.com, la D y la S, desempre.com. También hacemos entrega a domicilio. Puede comprar en Amazon para libros digitales, puede comprar en Lulu. Hay muchas plataformas digitales donde se vende libro digital y se vende libro físico. Perfecto. Aquí tenemos. Pero también, si alguien quisiera, y si es que hay la posibilidad de tener alguna forma de contactarse personalmente contigo. Con mucho gusto. Pueden escribir a mi WhatsApp, que es el 0999-554-732. 0999-554-732, Boris Aguirre. Muchísimas gracias, Boris. Estaremos planificando una nueva conversación contigo para seguir hablando de Estoy estos a la temas. orden, cuando ustedes deseen. Un lindo día.